Buenas muchachos. Esperemos que estén todos hoy muy bien con la bendición de Dios siempre por delante, esperando que el día de hoy sea demasiado provechoso para todos nosotros y poder seguir este proceso de formalización, de profesionalización y subir su nivel, el nivel de sus conocimientos. ¿Ok? Recordando de que todo esto es un proceso, este diplomado o este proceso va a ser continuo. Necesitamos estar muy claro con cada uno de los temas que se están dando. Este proceso va llevado de la mano uno tras el otro para poder así tener los mejores resultados. Resultados como paramédicos, como atención prehospitalaria, no tener dudas en cuanto a nuestra atención a las posibles víctimas, a las posibles personas que necesitan de nosotros. Y de tal manera ser profesionales y tener una ética muy buena y con sólidos conocimientos. Para todo esto también necesitamos que vayan realizando las asignaciones y las evaluaciones que se van a dejar cada uno. Si hay dudas, no dudar en preguntarnos tampoco. Estamos a la orden en cada momento a través de nuestros grupos, nuestras redes sociales, de Training Medical Life Support. ¿Ok? Y bien, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Hoy vamos a compartir con ustedes lo que es signos vitales, evaluación primaria, evaluación secundaria. Aparte de este tema de hoy, también se van a dejar unos videos demostrativos cómo hacer la evaluación primaria, evaluación secundaria y también de una vez la evaluación de la escena. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestro tema principal, signos vitales. Signos vitales es algo que lo escuchamos a diario, es algo que está presente en nuestro día a día, los que trabajamos en esto. He escuchado mil veces chequear los signos o hay que chequear los signos vitales para comenzar el trabajo. Bien, pero ¿qué significa signos vitales? ¿Cuáles son los signos vitales? Entonces, allí es donde vamos a crecer un poco más como profesionales. Signos vitales para todos nosotros es o son los parámetros que nos indican el funcionamiento de nuestro cuerpo humano como tal. Según la cuantificación, es el nivel, nos va a decir qué tan bien está nuestro cuerpo, qué tan mal puede estar nuestro cuerpo o qué parte del cuerpo está funcionando incorrectamente o un poco mal, o como empezamos a llamarlo con algo de patología o algo, una enfermedad o cualquier estado anormal de nuestro cuerpo. Ahora, antes de comenzar con los signos vitales, vamos a hablar qué es signo y qué es síntomas. Signo y síntomas son dos cosas diferentes, pero una va llevado de la mano del otro. ¿Bien? Signo es lo que nosotros le vamos a apreciar a la persona. Nosotros como atendedores, como respondedores, como técnicos, vamos a verles y vamos a encontrar a esa persona. Esos, los signos, lo que esa persona como tal no nos puede manifestar, no nos puede decir, no nos puede explicar por alguna u otras razones. ¿Sí? Si está inconsciente, nosotros debemos hallar sus signos como tal, qué le pasó, qué es lo que tiene y qué puede estar funcionando mal. Bien, signo, lo que le llamo, y síntoma es lo que la persona nos refiere. Y nosotros de una u otra manera no podemos cuantificarlo, no podemos medirlo, no podemos corroborarlo como tal. Ejemplo, dolor de barriga, muy común, un dolor abdominal, un dolor de cabeza, la cefalea, dolor de cabeza. Es algo que bien, mira, no podemos verlo, no podemos cuantificar de una u otra forma ese dolor de cabeza, pero entonces vamos a hallar los signos para ver si el dolor de cabeza pudo estar
causado por una hipertensión o por problemas de la tensión, por problemas de azúcar, por problemas de cualquier índole. Es allí donde nosotros como técnicos y como profesionales vamos a buscar la raíz, el origen, la causa y para poder contrarrestarlo de una manera efectiva. Signo, lo que le llamamos. Síntomas, lo que nos refiere. ¿Ok? Continúo. También se han dicho o se ha clasificado unos signos primarios, signos vitales primarios, se clasifican primarios y secundarios. Bien, primario se clasificaron como pulso y respiración, respiración y pulso. Entre tantas cosas, ¿por qué? Porque en ausencia de pulso y de respiración, la persona no tiene signo o ya, no es, ya es inútil buscarle la tensión arterial, la temperatura, buscarle el llenado capilar, reflejo pupilar. No tiene pulso, no tiene respira, bueno, o nos vamos de una vez a comenzar con la RCP o, como le digo yo a otros alumnos, vamos a buscar otro paciente, pues porque ya esta persona no tiene signo. Si es reversible, podemos iniciar RCP, iniciamos RCP de una vez. Ausencia de pulso, ausencia de respiración, iniciamos RCP o ya lo damos por, bueno, por otras señales. Vamos a ver si pasamos a otro paciente o lo descartamos como tal. Signos vitales secundarios. Tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, llenado capilar, dilatación de pupila, son signos secundarios que son cuantificables y son medibles para poder determinar el buen estado de la persona o el estado de la persona en el que se encuentra en ese momento. Primario, pulso, respiración. Secundario, tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, llenado capilar, eso lo vamos a ver ahorita, dilatación de la pupila, también lo vamos a ver, todos y cada uno de estos. Recordando que para lo que es pulso y respiración, vamos a usar un método y no debe pasar de más de 10 segundos. 10 segundos para determinar si tiene pulso o respira. Si tiene pulso o respira. No más de 10 segundos. Si en 10 segundos no hallamos pulso ni respiración, ya procedemos a otro protocolo. Signos vitales, respiración, temperatura, tensión arterial, el pulso como principal, secundario inmediatamente después de pulso, respiración y de allí derivamos todos los demás. Como ya se le explicó el profesor Carlos en la parte de anatomía, un recuento de anatomía, respiración es el intercambio gaseoso de oxígeno que inhala nuestro organismo por CO2 que exhalamos al ambiente. Es el intercambio gaseoso que se da en nuestros pulmones. Respiración es el intercambio gaseoso que se da en nuestros pulmones. ¿Ok? Inhalamos un porcentaje, aire como tal, que contiene un porcentaje de oxígeno, y allí en los pulmones se hará nuestro primer intercambio gaseoso. Para los valores normales, tomen notas, le agradezco que tomen notas. Cualquier pregunta en este tema va a salir en el examen. Es importantísimo que se sepan, como quien dice, de arriba a abajo, de cabo a rabo, los valores normales. Por lo menos los de adultos. Los que trabajamos en empresas, por lo menos de adultos. Que trabajan en un servicio de emergencia, ya será más adulto y de niños también. Inclusive vamos a facilitarles una tabla para tener unos valores normales más variados en cuanto se refiere a lo de niños. Bien, que varía por su talla y por su peso. Entonces, en niños tenemos aproximadamente de 20 a 26 ventilaciones por minuto y en adultos de 12 a 20 ventilaciones por minuto.
Bien, eh, ¿por qué ventilación? Ya esto se explicó en la clase de anatomía. Ventilación es el proceso mecánico de llevar aire a nuestros pulmones y nuestros pulmones exhalar el CO2. Eso es un proceso de ventilación en la parte mecánica, en la parte de llevarlo y sacarlo. ¿Ok? En los alvéolos, en los pulmones como tal, es que se da el proceso de respiración, ese intercambio gaseoso. ¿Ok? Ventilamos, adentro se hace el proceso de respiración, exhalamos. ¿Ok? Esto es la parte mecánica. ¿Por qué se dice, por qué estamos con ventilaciones? Sí, porque una cosa es el proceso mecánico y otra cosa muy aparte, o no tan aparte, es el proceso de respiración. Bien, pulso es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. Bien, explico. Nuestras arterias, yo me lo imagino, como lo explico mucho, me lo imagino como una manguera un poco plana, un poco delgada, y cuando la sangre es bombeada por el corazón, hace la sístole, inyecta la sangre a una cierta fuerza, cierta presión, las arterias se expanden y después se contraen. Pasa la sangre, se expande y después se contrae. Las arterias están diseñadas para esa expansión, tienen la musculatura y es esa elasticidad que le permite hacer ese paso de sangre. Entonces es una expansión rítmica de las arterias. Vamos a los valores de pulso en adultos de 60 a 99 pulsaciones por minuto. De 60 a 99 pulsaciones por minuto. Cuando las pulsaciones sobrepasan de 100, de igual a 100 o a mayor a 100, ya se considera taquicardia. Por 100 por arriba, taquicardia, y de 60 por debajo, bradicardia. Bien, vamos a dar un ejemplo de una persona llegó trotando o llegó trotando bajo el sol, está muy cansado con un cierto peso en las manos, le cuantificamos pulso y el pulso está por encima de 100, nosotros decimos si está en taquicardia, pero vamos a preguntarnos por qué está en taquicardia. Le preguntamos a la persona qué estabas haciendo, cómo venías, hace ejercicio normalmente, y una serie de preguntas para determinar, perdón, para determinar si es fisiológico esa taquicardia o es patológico esa taquicardia. Si estaba dormido y se despierta se siente que esos latidos están muy acelerados, se cuantifican los pulsos y las pulsaciones están por encima de 100, 110, 120. Entonces ya no sería normal, ya no sería fisiológico esa taquicardia, sería una taquicardia patológica. Por lo tanto, debemos pedir o consulta con médicos, hacer una reevaluación, darle un proceso de descanso y decirle al médico qué es lo que nos está presentando, darle todo el entorno y él decidir qué es lo que vamos a hacer. En ese momento vamos a suministrar algún medicamento, si nuestra legislación lo permite, si el doctor lo autoriza, empezamos con medicamentos o hacemos un traslado de la manera más tranquila, con la persona más calmada posible. Empezamos con nuestros primeros auxilios psicológicos. Ok, señor, señora, ¿cómo se llama? María. Ok, señora María, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos, vamos a llevarla acá al centro hospitalario más cercano para empezar a hacer una serie de estudios y que no se vaya a complicar estas pulsaciones aceleradas. De una u otra forma, vamos a apoyar a esta persona psicológicamente para que no se asuste, no le dé esas ansias, no le dé esa, se quiere, angustia
¿ok? Y no se le vaya a acelerar más las pulsaciones. Que queremos mantenerlo calmado, ok, vamos con mucha tranquilidad, no se preocupe, vamos a empezar, vamos a hacerle los exámenes, laboratorio, X, para determinar una posible enfermedad. Otro punto importante para nosotros los conductores de ambulancia, estas personas que tienen las pulsaciones, nada más estoy hablando de pulsaciones, quizás también tenga la tensión un poquito elevada. No debemos usar sirena en nuestro traslado. El uso de la sirena en estos traslados de una persona con taquicardia, con hipertensión, la genera más angustias, más nervios. Yo siempre he dicho, vamos a tener empatía. Empatía, vamos a colocarnos en el lugar de esa persona que va atrás de en la cabina de paciente, acostado, imaginándose una serie de cantidad de cosas y nosotros empezamos a manejar acelerado, bruscos, inclusive a veces hasta agresivos, ¿ok? O ofensivos en la conducción y prendemos sirena, pedimos paso rápido, esa persona va a sentirse muy más preocupado de lo que está. Vamos a llevarnos un traslado calmado, porque si es una patología, sí, pero puede ser, podemos demorar un poquito, unos minutos más en llegar al centro asistencial. Sin mucha prisa, vamos a ir con calma, que esta persona necesita ir calma. Como dijo Napoleón Bonaparte, con calma que tengo prisa. Bien, continúa. Tensión arterial. Le comentaba que la presión, el corazón bombea la sangre en cierta forma y a cierta presión. Esta presión tenemos que medirla para saber si el corazón, como la bomba, como digo yo, la bomba que tenemos en nuestro cuerpo, está trabajando con sobrecarga o está trabajando por debajo de su capacidad. Entonces, tensión arterial es la fuerza con que el corazón bombea la sangre hacia las paredes de las arterias. Es la fuerza con que el corazón bombea esa sangre a todas las arterias. Esa fuerza tenemos que medirla. Hay una fuerza que manda la sangre y hay otra fuerza que recoge la sangre. La que manda la sangre sería la tensión sistólica y la que recoge la sangre sería la tensión diastólica. Bien, eh, siempre va a ser en ese orden. Sistólica va a ser la mayor fuerza y diastólica va a ser la menor fuerza. He escuchado varias personas que están iniciando en esto, aunque no tienen muchos conocimientos, pero tienen un tensiómetro en casa. Y entonces, ¿y cuánto tiene la tensión? 70 a 110. A 110. Será 110 70. Ah, sí, eso es. Entonces, debemos hablar con cierta lógica, ¿no? La presión sistólica, que es la mayor, con la alta, como le dice, siempre se va a decir de primero. 110, si es 120, si es 30, el número que caiga, eso va a ser siempre, lo vamos a decir de primero. Posteriormente, lo que llamamos la baja, porque le llaman por allí la baja, que es la diastólica, sistólica, diastólica. Y hablando de sistólico, vamos a hablar, esto es una escala que se está obteniendo de la OPS, una escala que ellos publicaron, y para toda Latinoamérica vamos a tener esto como referencia. Aparte de esto, yo siempre le he dicho que nosotros manejamos medicina basada en la evidencia, y esta medicina basada en esta evidencia no quiere decir que en su país de origen o en donde ustedes se encuentren, esto pueda variar para personas adultas, personas con sobrepeso, personas con un poco menos de peso. ¿Sí? Y por lo tanto le hago la invitación a que todos y cada uno de ustedes se cuantifiquen su tensión todos los días a la misma hora para que determinen ustedes su propia tensión. Ustedes su propia tensión.
yo sé cuál es mi tensión normal en condiciones normales. ¿Ok? Eso es una cosa, condiciones normales. Le, 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 le sugiero que si tiene su tensiómetro en casa, bien, o llegan al sitio de trabajo, a nuestro lugar de trabajo, y estén a disposición los paramédicos o el tensiómetro, cuantifíquese su tensión en un estado normal de reposo, llegaron, reposaron, por decirlo así, si desayunaron, desayunaron, pero hay que esperar media hora más después de su desayuno para cuantificar la tensión y esté más o menos en condiciones normales. Tomar café, sin fumar cigarrillos, sin estar alterado, ¿ok? Vamos a tener nuestra condición normal y vamos a cuantificarlo por esos 5 o 7 días de ser posible y vamos a llevar nuestro promedio. Debe ser muy parecido todos los días. ¿Bien? Y así vamos a tener en cuenta la tensión promedio, ¿ok? De nosotros mismos. Para adulto mujer, la sistólica es un poquito más baja de 100, ya sería 99.1 a 120.9. Esto principalmente obviamente se mide con tensiómetros digitales para ser tan exactos así. La diastólica es un poquito más por debajo de 60, sería 57.1 a 77.8 milímetros de mercurio. Entonces, la sistólica de 99 a 120, 121 aproximadamente. La diastólica de 57 a 78. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer adulta, aproximadamente 20 años de edad, condiciones corporales normales, sin sobrepeso, sin estar bajo de peso. Cuando nos den la primera atención, que sería la sistólica, está 110, por decir algo, vamos 110, veamos la tabla que dice sistólica entre 99 y 120. Ok, quiere decir que 110 está ahí en el margen, está ahí en su promedio. Y la diastólica está en 70. Y vemos qué dice la tabla. Entre 57 y 77, quiere decir que entre 57 y 77, 70 está en promedio. 110, 70 está muy bien para la señorita o la señora que le estemos cuantificando atención. Bien. Adulto hombre, entre 106.3 a 131.1. 106 a 131. La sistólica, que por lo general puede tener 120. Ok, 120 entra entre esas condiciones. Entra entre lo normal. Entre 106 y 131 hasta 120, bien. Diastólica, entre 61 y 82. Por lo general pueden tener 80, 70 el hombre y está normal. Cuando ya empieza a subir 82, 85, ya puedes ver, vamos a dar un reposo, 5 minutos más y volvemos a cuantificar tensión, 10 minutos más y volvemos a cuantificar tensión. ¿Y qué, qué pasaría si la sistólica en un hombre llega a 140 y la diastólica llega a 90? Si sistólica vemos, tiene 140, vemos la tabla, dice que hasta 131, por lo tanto se pasa, por lo tanto ya está en estado de hipertensión. Diastólica, tenemos entre 61 y 82 y está en 90, ok, entonces está por encima, quiere decir que está en estado de hipertensión. ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento? Nuestro procedimiento va a ser, primero, vamos a acostarlo semi-Fowler con Fowler 45, Fowler 35, para que colocar la espalda o respaldar semi-sentado y tener una mejor posición de descanso. Esta persona debe sentirse cómoda en esa posición. Dice la literatura actualmente, las últimas publicaciones, que en el estado o la posición que la persona se sienta más cómoda, así lo vamos a dejar. Si lo vamos a poner en Fowler 45, Fowler 35 y está cómoda, bien. No, que está muy arriba, que me siento, que me duele la barriga o se incomoda la parte del abdomen, bájale un poquito más, okay, bajémoslo un poquito más. Duramos 10 minutos de reposo, seguimos hablando con esta persona, mire, este es hipertenso,
sí o no, si sí está medicalizado, está controlado, tiene su médico de cabecera, sí, ok, o no, no soy hipertenso, es primera vez que me pasa esto, ok, entonces no se preocupe, vamos a cuantificarlo, vamos a hacer un chequeo, todavía no está pasando nada malo, siempre vamos a darle esa ayuda psicológica, o quizás esta persona simplemente tuvo una pelea con su pareja y se siente mal y le subió la tensión, pues, y es un evento, es algo aislado. Por lo tanto, no debemos eh, ni decirle mentira ni preocuparlo más. Vamos a tratar de llevarlo, nosotros somos los profesionales, ok, quédese tranquilo, vamos a tratarlo, vamos a relájese, ponemos una almohada, tratamos de poner lo más cómodo posible para que esa persona se sienta a gusto con nosotros y pueda decirnos y pueda hablar con nosotros, conversar. Si nosotros vamos a ser psicólogos ese día, seamos los psicólogos de ese día sin, sin caer en disyuntiva, en problemas con esta persona, sin ser imprudente tampoco, ¿ok? Siempre dándole el apoyo emocional que necesita esa persona. Bien, entonces, después de esos 10 minutos de reposo, cuantificamos otra vez la tensión, vemos si está subiendo, si está igual o está bajando. Si está bajando, excelente. Si está subiendo, oye, no, no está normal. Eso no está bien y está mal. Por lo tanto, ¿no? Vamos a llamar a su médico de cabecera o a nuestro médico si tenemos en el servicio de trabajo que tenemos, o simplemente vamos a hacer un traslado. Si podemos medicalizarlo en ese momento, darle eh, captopril, sublingual, 25 miligramos, excelente. Pero si nuestra legislación no lo permite, entonces vamos a hacer un traslado. De la misma forma con las personas de taquicardia, un traslado calmado, un traslado sin sirena, sin apuro, sin, sin manejo brusco, ¿ok? Bueno, ya los conductores debemos ir teniendo en cuenta la fisiología del traslado. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en la parte de OB como tal. Pero vamos a ir calmados. Hipertensión, taquicardia o sufre de crisis de ansiedad, vamos a llevarlo calmado. ¿Bien? Y conversando mucho con esta persona. Actualmente, como digo yo, la tecnología avanza a paso muy gigante y nadie lo está deteniendo. Bien, esto nos facilita mucho el trabajo para nosotros, pero debemos conocerlos, estos equipos nuevos, conocer cuáles son las características y unos tips informativos que les vamos a dar, a indicar acá. Acá tenemos mucho tipo de tecnología, otros termómetros que no se han dejado de usar, son muy efectivos, dan una temperatura muy exacta, muy bacano acá, como se le dice, y es total mejor referencia que podamos tener. Son muchos los equipos que hay para cuantificar los signos vitales como tal, recordando que los signos vitales, los primarios, pulso, respiración, secundario, tensión arterial, eh, temperatura, saturación de oxígeno. Les comenté también bueno, vamos a ver el reflejo pupilar y el llenado capilar como tal. Pero aparte de eso, también tenemos algo más que le comentó también el profesor Carlos en la clase de anatomía. Y les comenté ahorita también, la respiración se da principalmente en los alvéolos. ¿Sí? Los alvéolos hace ese intercambio, recibe su CO2 y los alvéolos le dan el oxígeno a la sangre y la sangre regresa al sistema circulatorio con un porcentaje
lleno, bastante de oxígeno. Esa saturación de oxígeno que nosotros se nos hizo más común durante esta pandemia, la saturación de 95, 98, ¿ok? Pero ¿qué es la saturación de oxígeno? ¿Qué es la saturación de oxígeno? Es la relación directa de la presión parcial de oxígeno en la hemoglobina. Esa presión parcial de la hemoglobina que está pasando por todas nuestras arterias, venas, los capilares, donde le llevan esa, como le digo yo, esa gota de oxígeno a las células. Las células es donde se realiza nuestra segunda respiración, porque es las células que se deben mantener vivas para mantener vivo nuestro organismo. Entonces, esas células le llega ese oxígeno a cierta presión con cierto porcentaje en la sangre y eso es lo que nosotros nos vamos a medir con la saturación de oxígeno. Esa presión de hemoglobina, de oxígeno en la hemoglobina que tiene la sangre en ese momento. Es una presión parcial. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores normales de la saturación? Normalmente tiene que estar por encima de 95 a 100. Casi nunca llegamos a 100, pero por encima de 95 es normal. Está muy bien con 95. Ahí no hay que colocarle más oxígeno, mascarilla, nada por eso. Si está saturando sobre 95, bien, ese paciente llega de aquí a China. Perfusión vendría siendo lo que yo le acabo de decir, la segunda respiración. Es el aporte de oxígeno y otros nutrientes a las células con todos los organismos y sistemas y la eliminación efectiva de CO2. Si bien es necesario que llegue el oxígeno y llegue esos nutrientes a las células, también es necesario que esa célula devuelva CO2 o excreta el CO2 y esos nutrientes de desecho, esos desechos de las células como tal. Y como importante, el aporte de oxígeno también es importantísimo que salga ese CO2 de nuestro cuerpo. ¿Ok? Eh, Como un resultado de una circulación adecuada de la sangre. Circulación adecuada de la sangre incluye la salida del CO2 y eso material de desecho, por decirlo así. ¿Qué sería entonces hipoperfusión? Hipoperfusión es la circulación inadecuada de la sangre que produce un insuficiente aporte de oxígeno a las células. Es esa circulación inadecuada de sangre que produce un insuficiente aporte de oxígeno a las células. Además, una inefectiva eliminación de CO2 y otros productos de desecho. Los órganos más sensibles a estos cambios de perfusión son corazón, cerebro, riñón, médula espinal. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come esto, profesor Argeni? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás? No entiendo nada. Ok. Perfusión es la circulación normal de oxígeno con buen aporte, un buen porcentaje de oxígeno y las células hacen ese intercambio también gaseoso de oxígeno por CO2 y una circulación normal. Bien, eh, las células reciben oxígeno, excretan CO2 y otros productos de desecho, pero ¿qué pasa cuando no es normal ese intercambio en las células? Entonces eso lo llamamos hipoperfusión. Una circulación inadecuada de la sangre. La sangre puede tener 98% de oxígeno, pero te está llegando poquito. Ya no está llegando esa gran cantidad de sangre, ese gran volumen de sangre como tal. Y por lo tanto, las células de los organismos, mira, reciben, pero reciben poquita cantidad. La sangre puede ir 98 o 100%, no llega a 100, 99% de oxígeno, pero está llegando muy poquita sangre. ¿Qué está pasando en el cuerpo? Pensamos dos cosas principalmente. Hay un shock, hay
Bueno, eso es un shock como tal. ¿Pero por qué? Por pérdida de sangre, o puede haber un taponamiento en alguna parte, puede haber un bloqueo, algo no está dejando que esa sangre fluya a esos órganos o a esa célula de las extremidades, como digo yo, de la dedo, de la punta del cabello, del dedo, del pie. Entonces hay algo que está bloqueando esa sangre. O, no, o hay una pérdida de sangre y no está llegando la sangre donde tiene que llegar. Ajá, ¿y cómo hacemos entonces para saber si llega bien o no llega bien la sangre a la célula? Y bueno, buena pregunta, excelente. Principalmente eso se puso muy de moda, muy de moda, el saturador de oxígeno, el pulso oxímetro, el oxipulso, como lo quieran llamar, en portátiles que se vendió y se comercializó mucho ese, ese, ese saturador. También tenemos una nueva tecnología, han sido, ¿cómo se dice? Evolucionando, como le digo yo, está pasando la tecnología sigue avanzando paso a paso todos los días y entonces tenemos oxímetros como esto. Tenemos oxímetros como esto. Este no es el común que se vendió. Tenía un costo alrededor de $8, $10 americanos. ¿Sí? Pero este oxímetro que está acá nos da saturación de oxígeno, pulsación por minuto, respiración por minuto. Este también cuantifica la respiración por minuto. Ya no tenemos que ver esa expansión del abdomen o tórax y contracción para poder contarlo como tal. Si tenemos un oxímetro como este, nos puede indicar también las ventilaciones por minuto. Perdón, discúlpenme, ventilaciones por minuto. Y también tenemos esto que es el índice de perfusión. Índice de perfusión. Bien. El índice de perfusión debe ser menor a 14. Si está por encima de 14, en este caso está acá en 16, 1.6, no lo veo bien. Si está en 16 quiere decir que no está llegando bien la sangre. Y algo ahí, algo que está un poco, hay un cierto bloqueo, una cierta deficiencia como tal. Eh, Esto quiere decir que tenemos que levantar la bandera y decirle al médico tratante o al médico del servicio de salud, mire doctor, aquí le estoy cuantificando los signos vitales a la persona y el índice de perfusión me está señalando 16. ¿Será que se lo llevo para allá o le realizo alguna otra evaluación acá en el sitio? Así de simple. Eso no quiere decir que esté grave, pero, no, pero tampoco está bien. Tenemos que levantar la bandera y está pasando algo. ¿Ok? En resumen, con un aparato de esto tiene un valor un poco más costoso, no estoy haciendo propaganda, pero vale alrededor de $30 a $35. Pero nos da de una vez 3 signos vitales, ventilaciones por minuto, pulsaciones por minuto, saturación de oxígeno y este otro adicional, otro plus, como le decimos nosotros, otro regalo, es índice de perfusión. Porque una cosa es la saturación de oxígeno de los alvéolos a las células y otra es, está llegando esa circulación bien a las extremidades como tal. Las células están haciendo esa perfusión normal o hay mala irrigación sanguínea. Bien, eso bueno, tenemos por allí. Hablemos ahora un poco de tensión arterial o los equipos para cuantificar la tensión arterial. Al igual que los oxímetros de pulso te dan las pulsaciones por minuto, los tensiómetros digitales también nos dan las pulsaciones por minuto. Eh,
siempre hago hincapié a los muchachos, a todos, que cuando usemos tensiómetros o equipos estos digitales de cierta tecnología, vayamos a leer las instrucciones, las recomendaciones. Bien. En las recomendaciones de estos tensiómetros dicen que debemos tenerlo a nivel del corazón. O sea, que un tensiómetro que, está que es de la muñeca debe estar a nivel del corazón. Si estamos acostados, no podemos tener el tensiómetro abajo. Si estamos acostados, no podemos tener el tensiómetro por encima del nivel del corazón. Siempre tiene que estar a nivel de corazón. ¿Qué recomiendo yo, Argenis López como tal? Tenemos el tensiómetro de muñeca y si estamos semi-sentados, semi-acostados, se ve Fowler 45, 35, 90, estamos sentados en un mueble en casa o acostados de cúbito dorsal, agarremos la mano donde está el tensiómetro y llevemos el tensiómetro al centro del pecho. De allí, más nada. Si estamos sentados, lo vamos a checar así. Si estamos acostados, lo vamos a chequear así. Lo vamos a cuantificar igualito. ¿Ok? Y allí vamos a tener una buena lectura. Una buena lectura de esta tensión arterial como tal. Otro tips, si lo tenemos en casa y tenemos mucho tiempo sin usarlo, vamos a retirar la batería. No vaya a ser que la batería se vaya a bombar, se vaya a oxidar, a hacer el proceso ese de, como digo yo, se vomita y eso daña el equipo. Después que pasa eso adentro del equipo, lo daña. Por lo tanto, si la batería le va a pasar este proceso de oxidación como tal, no importa, pero que sea parte, que sea fuera. Se reemplaza la batería, es mejor que reemplazar el equipo completo. De igual manera, para chequear la tensión, igual con estos equipos, hay que tener un reposo de 5 a 10 minutos. Conversemos con esta persona. eh, que quede en lo mayor calma posible, que quede la persona mayor tranquila y relajada. Tenemos también los tensiómetros que no han pasado de moda, que seguirán estando con nosotros, los tensiómetros eh, a presión de aire, con estos relojes o estos manómetros a presión de aire, anaeróbico, por decirlo así. Eh, Tips importantes de esto, antes de empezar a usar el tensiómetro como tal, chequemos si la aguja está marcando en cero. Si la aguja está marcando en cero. Si no está marcando en cero, está por encima, está por debajo, debemos calibrarlo. ¿Cómo se calibra esto? Bueno, ahorita lo que se consiguió por acá, debajo del reloj, en donde está la rosca, donde se coloca la manguera, esa rosca se gira con una llavecita. Y al girarla con esa llavecita, la aguja va a moverse y debemos calibrarlo allí, dejar la aguja en cero para chequear la tensión adecuada. Otro tip importante, el reloj, ese manómetro como tal, la mica, debemos tenerlo siempre al frente de nosotros. No es inclinado, no es para que lo vea otra persona, para que lo vea el paciente, sino nosotros. Nosotros somos los que le vamos a cuantificar ese signo. Vamos a decirle a la víctima o a la persona que cuánto lo tiene su tensión arterial. Con mucha paciencia llevemos aproximar, si está en condiciones normales, si está relajado, si no es hipertenso, si no lo subamos tanto. Subamos a los 160, 180 cuando mucho. Empecemos a bajar poco a poco. Dos rayitas de ese manómetro, dos rayitas de ese manómetro en un segundo. En otro segundo, dos rayitas más y así poco a poco. Vamos a empezar a escuchar y quizás vamos a empezar a ver que empieza a oscilar la aguja, pero puede oscilar la aguja, pero si no empezamos a escuchar esos ruidos o se llama ruido de Korokov, esos ruidos como tal, no, cuando comencemos a escuchar el ruido, es que vamos a ver en qué número cayó. Si cayó en 120, quiere decir que la sistólica está en 120.
Y ese ruido vamos a escuchar como si fueran el corazón, los latidos del corazón. Tu, 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 y sigue bajando. Después que dejemos de escuchar, si fue en 80, fue en 70, dejamos de escuchar en 70, un poquito, no se escucha más, abrimos toda la válvula, que se vacíe toda esa presión y retiremos rápidamente el brazalete. El brazalete se coloca 2 dedos por encima del pliegue del codo, en la parte más superior, con las mangueras hacia abajo, o donde dice el tensiómetro arteria, pasan 2 venitas por acá, allí vamos a colocar el brazalete. Eh, Eso yo siempre lo recomiendo, practiquen ustedes mismos, ustedes verán que eso duele, eso incomoda, eso hace presión. Por lo tanto, cuando dejemos de escuchar, retiremos rápidamente eso para evitar que se siga haciendo o maltratando al paciente como tal. Este otro tensiómetro, actualmente no lo he visto mucho, son muy grandes, son muy rudimentarios, ortodoxos. Levanta una columna de mercurio y esta columna de mercurio va disminuyendo poco a poco a medida que vamos abriendo el paso de aire. Igualmente, pero es muy exacto, muy bueno a nivel hospitalario, es muy bueno este tensiómetro porque es muy exacto la tensión arterial. Eh, ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es el mejor? Todos son buenos. Pero yo les recomiendo, como les decía a los muchachos, si van a comprar un tensiómetro digital, como estos, como tal, o estos, hay uno que cuesta, por decir número, no tengo idea cuánto cuestan eso, $15 y otro $25. Por lo general, trata de comprarte el de $25. ¿Por qué? Porque quiere decir que es mayor calidad y va a tener mejor o menor margen de error como tal. Eh, Me gusta practicar la tensión con estos tipos de tensiómetros, los análogos como tal, e inclusive hacer la práctica sin utilizar el fondenoscopio. De los termómetros, el caballito de batalla, como decimos nosotros, el tensiómetro de columna de mercurio también. Esto hay que verlo, hay que buscarle bien la vuelta para ver esa columna hasta dónde llega. Se ha seguido usando, se seguirá utilizando en prehospitalario y hospitalariamente porque es muy efectivo. Bien, a las personas se le coloca debajo de la lengua, que la persona cuando en la parte, en lo que son orales, debajo de la lengua, por mínimo 3 minutos. En 3 minutos te dan una temperatura más adecuada. ¿Ok? Sabemos acá, la temperatura será de 36 grados centígrados a 37,5. Pero como yo les digo a ustedes, conózcanse su temperatura normal, conózcanse su tensión normal, conózcanse sus pulsaciones normal. ¿Por qué le digo esto? Mi temperatura normal de cuerpo es 37 grados. 37 grados o un poquito menos. Cuando yo llego a 37,5, yo me siento mal. Me siento mal, me siento mal y me siento mal y me siento mal. O sea, tiene un doctor, un enfermero, paramédico, no, que me siento mal, me siento caliente, con fiebre, que me cuantifican la temperatura, no, pero tienes 37,5. Ajá, pero que me siento mal. Pero es que no tiene fiebre, pero es que me siento mal. Entonces, por eso es que debemos saber siempre nuestra temperatura normal. Si yo estoy en 37 y me subió a 37,5, entonces no está normal. ¿Ok? Eh, ¿Qué hago yo? ¿Qué les recomiendo que hagan ustedes en ese caso? Bueno, vamos a que se bañe esa persona con agua a temperatura eh, un poquito ni muy caliente, ni fría, ni templada, sino una temperatura, eh, si quiere, agradable, que no sea muy caliente y que sea, que pueda soportar la persona. Y entonces vamos a bañarnos
igual, con el caso de los niños menores de 5 años, hay que bañarlos desde los pies a la cabeza. Que moje muy bien los pies, que vaya agarrando temperatura ese cuerpo, esas piernas, ambas piernas, una, mete el otro, después metemos los brazos, vamos agarrando temperatura a nivel de brazos y después comenzamos a meter de cintura para arriba, diga, pecho. Y por último vamos a colocar la cabeza debajo del chorro. Eh, no coloquemos, no metamos a los niños de una vez, como quien dice, con la cabeza, el chorro. Si es tan caliente y hacemos esto con una temperatura, así sea un poco caliente, el calentador de agua, vamos a producir un impacto, por no decir, vamos a producir un shock térmico. ¿Sí? Primero, si está muy caliente, tiene 39, 40 de fiebre o de hipertermia, vamos a bajarlo así, de los pies a la cabeza. ¿Ok? Este señor que está acá, muy famoso, que se hizo a nivel de cuando la pandemia, cuando el brote grande de pandemia, esta pistola que está acá, importantísimo. Lo que le quiero decir, primero, leamos las instrucciones como tal. Esto que está acá mide una temperatura superficial, superficial, y a nosotros nos interesa una temperatura interna, del cuerpo, porque muchas personas pueden estar como quien dice un poco fría por fuera, pero cuando exhalan un vapor demasiado caliente. Entonces quiere decir que internamente está más caliente que la parte externa. Y otro tips, asegurémonos que diga grados Celsius o grados centígrados eh, para saber, para medir la temperatura. Estos también vienen, por lo general son importados y vienen con una escala que también se llama grado Fahrenheit. Y si está en grados Fahrenheit nos va a dar 98, 99, 100 grados Fahrenheit. Por lo cual nosotros necesitaríamos entonces hacer una conversión allí. En estos botones que está acá, podemos buscar la parte de seleccionar, el menú, seleccionar y modificar la escala. Este en grado Fahrenheit lo pasamos a grado centígrado. Otra cosa, acá dice body. Body en estos termómetros se va a referir de la cara para abajo. El brazo, extremidades, pecho, cualquier parte que queramos cuantificar la temperatura, tenemos que colocar body. Si vamos a cuantificar temperatura a nivel de cara, como tal en la frente, que era lo más normal que se hacía durante la pandemia, debemos colocar también con estos botones, seleccionamos la parte que diga face, face de cara, y allí cuantificamos la temperatura en cara. Otro tips, también tiene body, face y también tiene una selección que se llama home. Home como de hogar, de cosas así. Eso para cuantificar temperatura en objetos inanimados. Puede ser la madera, la computadora, el teléfono. Bien, eso tiene una escala. Muchos de estos llegan hasta 42, 45 grados centígrados. De ahí para adelante, si está más caliente, o nos dice error o no nos lo va a medir como tal. Eh, También podemos, esto sería muy útil a la hora de hipotermia. Cuando hablemos de hipotermia, podemos calentar las soluciones fisiológicas y medir esa temperatura de esa solución. Y si está en la orden 38 grados centígrados, excelente. Vamos a pasarle, vamos a hacer esa fluidoterapia con una solución caliente a 38 grados centígrados. Y además, las instrucciones también le dicen que eso mide la temperatura lo más adecuado entre 3 centímetros y 5 centímetros de distancia. Si le hacemos la pistola con mayor distancia, no va a darnos una temperatura efectiva, nos va a reducir la temperatura.
y decir si externamente tiene 37.5, le hacemos como a 15 centímetros de distancia, nos puede dar 37.3, 37.2. eh, y sobre todo, inclusive si adentro estamos más calientes, vamos a descartar a esa persona entonces, o no le vamos a cuantificar bien la temperatura a esa persona. Por lo tanto, les recomiendo, como dice eso, lean las instrucciones de cada pistola que tenga o cada termómetro de estos, que es de 3 centímetros, 5 centímetros, relativamente cerca, sin pegarlo, sin tener contacto con la piel de esa persona. De igual manera, tenemos este termómetro que esto se hizo, es un poco más antiguo que este. Este principalmente con este pico que está acá, se le cuantificaba la temperatura a niños hace muchos años atrás, 20 años atrás, pero en el oído. Entonces nosotros que llevamos en el oído interno, hacíamos el disparo, nos daba la temperatura. Y como les comenté, es una temperatura más interna del cuerpo, por lo tanto es más adecuada. Bien, lo único que tendríamos que el caso hacerle una asepsia al pico como tal con alcohol llamado turundas. Turunda, algodón con alcohol. También puede medir la temperatura a nivel de frente. Bien, colocamos cerquita y hacemos el disparo a nivel de frente, de cara y de oído interno. De igual manera, lo de las pilas, vamos a mantener las baterías, si lo vamos a tener en casa por mucho tiempo sin usarlo, vamos a retirar las pilas, la batería, para que no se nos vaya a dañar adentro. Estos termómetros son unas cinticas, están acá, este modelo tienen las dos escalas de grados Fahrenheit, en grados Celsius o grados centígrados. Esta cinta se le coloca a nivel de la frente. Por lo menos mi hija, cuando tenía menos de un año de edad, la operaron y le colocaron eso y duró más de 24, 48 horas con esa cinta colocada allí. Y la cinta se va tornando de colores, se va tornando de colores, eh, y eso nos va indicando de una vez la temperatura del cuerpo de la bebé o el bebé que se le colocó. Entonces, más fácil llegar a hacer la revista, la revisión, como debemos hacer el cuidado. Veamos, tiene 37.5, tiene 37, normal, no necesitamos estar colocando temperatura, termómetros, sacando y hacer eso. Menores de 2 años, esto es, menores de un año, esto es más adecuado. Lo único que ellos, por su por su inocencia, pueden tender a arrancar la cinta de la frente. Así que colocarle unas manoplas, unos guantecitos, como dice uno por acá, y para evitar que se rompa eso. De menos de 2 años, termómetros como estos, a nivel rectal, se coloca la punta del termómetro allí y se sujeta los glúteos en 1 minuto suficiente. Menos de 2 años. ¿Okay? Eh, La contraparte de estos, de termómetros de columna de mercurio, y por eso es que hay que decirle a los niños, si lo van a utilizar a nivel oral, que no lo vayan a morder. Si lo muerde, no es nada más la ruptura que le puede ocasionar dentro de la boca, de la cavidad oral, sino es que se le va a caer adentro de la boca el mercurio. Y el mercurio es un alto contaminante de nuestro cuerpo. El mercurio es alto contaminante de nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, esperemos que haya sido bastante claro con esto. Importante, por encima de 37.5, hipertermia. Al igual con la taquicardia, ¿no? Situaciones por encima, temperaturas hipertermia. Hipertermia no significa fiebre, significa que tiene temperatura elevada. Entonces, esta persona vamos a preguntarle el por qué, qué estaba haciendo, dónde estaba, si estuvo
en medio de la cancha de fútbol y vino para acá, le tomamos la temperatura, o estuvo combatiendo un incendio, un bombero que estuvo combatiendo incendio, absorbió mucho calor, mucha energía, esa térmica, le cuantificamos temperatura 38, 38.5, ok, bien, la persona estuvo haciendo esta actividad, por lo tanto la temperatura va a estar elevada. Pero si estaba en cama, reposo normal y se le empieza a subir la temperatura, oye, ya esto no es normal. Y está pasando algo. Lo primero que sospecha un médico es hay un proceso de infección, el cuerpo se está combatiendo, por lo tanto está trabajando las defensas y se eleva un poco más la temperatura. Hay que ver si es transitorio, si es se dura más de 3 días, ya el proceso de infección es más grande. Lo primero que hay que hacer, como les dije, es enfriar el cuerpo, de los pies hacia la cabeza. Cuando hablamos de, eh, eso es hipertermia, cuando hablamos de hipotermia, cuando empieza a bajar de 36 grados, esta persona hay que abrigarla. Nosotros vamos a hablar en otros temas, estos protocolos, que a esta persona hay que mantenerlo seco y abrigado, seco y abrigado. Más, más adelante, cuando veamos shock hipovolémico, esto, si hay sangrado, ese sangrado debemos, aparte de tener esta hemorragia, quitarle, picarle esa ropa que se esté mojada con sangre y abrigarlo. Hay que abrigarlo con mantas térmicas. En la antigüedad, bueno, siempre hemos escuchado, ¿no? Calor piel con piel. Lo vamos a ver también en atención de partos prehospitalarios. El niño, después que salga del vientre de la madre, se coloca piel con piel en el pecho de la mamá. Nosotros, si una persona que esté hipotérmica, hay que colocarnos piel con esa persona para podemos, o sea, si no tenemos manta térmica, no tenemos otras opciones, piel con esa persona para hacer ese intercambio de temperatura. Eh, Recordar también otros tips, niños menores de 5 años, importantísimo siempre vigilar su temperatura. Cuando sube mucho, ellos fácilmente pueden entrar en una convulsión, en una crisis o convulsionar como tal, y de ahí es donde se producen daños neurológicos. Evitemos esto al 100%. Si una madre o un padre no están pendientes de esto, permiten que los niños convulsiones por elevar la temperatura y no darse cuenta, los padres pueden ser sancionados. Otro equipo muy importante a la hora de atender un paciente es este que está acá, el glucómetro. Glucómetro para medir el azúcar en sangre. Una persona, nos llamaron, una persona está desmayada, inanimada en, en tal sitio, un centro comercial o una plaza, un mercado. Llegamos al sitio, está desmayado, cuantifiquemos signos vitales. Si todos estos signos vitales que hemos hablado ahorita, mm, todo está normal, vámonos el azúcar. Hagamos una punción, hagamos un examen rápido de azúcar. Si el azúcar está por encima de 100, ya hay algo que está anormal, está un poquito elevado. Tiene un evento. Si está mayor de 120 eh, miligramos sobre decilitro, quiere decir que sí hay una gran elevación de azúcar y por lo tanto se afectó como tal, pues. Ya si marca 150, 200, 300, 500, ya es un evento muy grande, cetoacidosis, un evento de esto, y esta persona hay que ser tratada inmediatamente. ¿Ok? Eh, Revisemos las pertenencias de esa persona, si tiene su propia insulina, tratemos de suministrarla o nos comunicamos con nuestro médico, con el jefe de servicio o con el médico tratante de esa persona, le comentamos de esa novedad y
nos puede dar indicadores o indicación de qué hacer en esa emergencia como tal. Ya por encima de 100, algo está pasando. Por encima de 120, hiperglicemia. ¿Ok? Eh, por encima de 150 ya es un evento ya de envergadura, es una emergencia y debemos tratarlo. Por debajo de 80, hipoglicemia. Muchas de estas personas, ¿no? Dale agua con azúcar. Bien, yo no voy a decir que no. Si cuantificamos el azúcar en sangre, está por debajo de 80, 60, 70, 50, 50 y pico, vamos a darle un vaso de agua con azúcar, pero si está inconsciente, ¿cómo hacemos? Podemos colocarle caramelo debajo de la lengua, ¿sí? Y hacer el traslado. Tenemos que trasladar inmediatamente. Eso se le puede colocar, si no, la legislación no lo permite. Una solución de glucosa del 10%, por decirlo, del 5%, sustraemos 20 cc y lo pasamos en bolo. Seguimos cuantificando un poquito, una vez más, el azúcar en sangre, que vaya subiendo. Pero de lo contrario, no retardemos el traslado, vamos a realizar este traslado de la forma más eh, sin demoras posible, sin retraso. Este reloj, como tal, nos da también presión arterial, nos da saturación de oxígeno, índice de perfusión. Y este, como tal, oxipulso, aparte, como el otro que le comenté, nos da la saturación, pulsaciones por minuto, eh, el índice de perfusión como tal, respiraciones o ventilaciones por minuto, y este es un aproximado de la batería. Esta curva que está acá también se llama curva de flecnografía. Esto ya es paramédico, esto nos da un aproximado de la tensión arterial. Bien, de esta marca es muy, muy, muy buena. Por lo tanto, si lo van a adquirir para ustedes, para chequear a un familiar, para tenerlo vigilado, control, cómprese una marca que sea buena y no como de esa, decimos imitaciones, pues que no le vayan a durar nada, ¿no? Y le vayan a dar unos valores que no son muy confiables. Por último, bueno, el monitor cardíaco, el monitor de valores, este monitor de signos vitales. Esto nos monitoriza como tal, nos indica cómo está funcionando, si hay el corazón, si hay alguna arritmia, no hay arritmia, también nos da las ventilaciones, nos da la tensión arterial, nos da las pulsaciones por minuto, nos da una curva en la parte de la capnografía. Bien, pero esto ya es un poco más complicado tenerlo en casa. Bien, esperemos que haya sido bastante, perdón, permiso, que haya sido bastante claro en esta parte. Comenzamos con la parte de evaluación primaria. Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar si el paciente presenta signos vitales o señales de vida. Y hay manuales actualizados, por decirlo así, de manuales actualizados de instituciones estadounidenses muy reconocidas que todavía trabajan con este método, el método MES: mirar, escuchar y sentir la respiración de los pacientes. Nosotros en training, eh, a raíz de lo que fue la pandemia, todavía hay personas que se siguen enfermando de COVID, ya el COVID todavía no se ha ido, el virus SARS-CoV no se ha ido, por lo tanto, tenemos todavía ese riesgo. Nosotros como tal podemos hacer la elevación frente mentón y podemos
colocar nuestros dedos a nivel carotidio, con lo que sea, y sentir las pulsaciones a nivel carotidio. De lo que llamamos nosotros, tóquense todos ustedes, porfa, de la manzana, de la parte del cricoide, hacia ambos lados, en forma de semicírculo, entramos allí, en esa cavidad que está por allí, allí vamos a sentir nuestras pulsaciones. Como les sigo recomendando, tienen los equipos de signos vitales, practiquen en su casa, cuantificar los signos vitales, ustedes mismos, a su pareja, a su mamá, a sus hijos, ¿ok? Y le digan, ven acá, vamos a cuantificarte los signos vitales. Y hallar pulsos, sentir los pulsos a nivel radial, de los tendones que están por acá, por encima de los tendones, o por debajo de los tendones. Siempre más fácil para mí, se siente más fácil el que está por encima de los tendones, que sería en la parte radial. Una persona inconsciente, llegamos a atenderlo, vámonos al pulso carotidio. 10 segundos. Debemos hallar pulso en esos 10 segundos. Si no hay pulso en esos 10 segundos, ahí vamos a los otros protocolos. Si ustedes no acercan la cara a su cachete, a la nariz de la víctima, está bien, yo no se lo voy a criticar. Perfecto, porque debemos cuidarnos de lo que es el COVID como tal. Entonces, solamente lo vamos a limitarnos a sentir pulsaciones a nivel carotidio y ver si está respirando, si está subiendo el tórax en caso de las mujeres o más que todo el abdomen en caso de hombres. Dicen que las mujeres respiran más con el tórax y no con el abdomen. Nosotros los hombres respiramos más con el abdomen, por eso es que no es muy difícil que nosotros usemos faja. Bueno, pulso a nivel carotidio y observamos la elevación y la contracción de tórax o abdomen de las personas, que eso nos va a indicar si está respirando o no. A los muchachos yo les recomendaba, si no tienen el reloj a mano, tienen el cronómetro del teléfono, entonces coloquemos el teléfono, el cronómetro arriba del tórax de la persona o arriba del abdomen y vemos cuando suba y cuando baja. Cuando sube, cuando baja. Y allí vamos contando. Eh, Bien, eso evaluación primaria. Si tiene pulso, si tiene respiración, vamos a seguir buscando entonces lo que otros hallazgos físicos. Para esto nosotros tenemos un paso a paso. Este paso a paso es llamado también un plan. Este plan se llama XABCDE. X, control de hemorragias exsanguinantes. Eso es lo primero que vamos a ver. Antes de entrar al paciente, antes de llegar al paciente, antes de tocarlo, la evaluación primaria, si tiene una hemorragia exsanguinante, vamos a atenderlo. ¿Ok? Vamos a atenderlo, vamos a detener esa hemorragia para después luego verificar si de verdad tiene pulso o está respirando como tal. Tiene hemorragia arterial con esa pulsante, quiere decir que sí tiene pulso y debemos actuar más rápidamente. Abrir vías aéreas, control cervical. Nosotros vamos a hacer la maniobra frente mentón. Esto sí es un poco difícil hacerlo así como tal, pero llevamos la frente hacia atrás y podemos levantar acá atrás de el cuello de cervical. Sí, solo sí, no tiene traumatismo craneal ni cervical, no fue un síndrome de latigazo en un vehículo. Eh, permisito, permisito. Discúlpame, eso es lo malo de trabajar en vivo. Ok, respiración.
Vamos a ver, ya verificamos, ya sabemos cómo verificar la respiración y cuántas respiraciones tienen un minuto. Primero les recomiendo, vamos a aprender a contarlo en un minuto. Son 10, son 12, son 16, son las 20 respiraciones en un minuto. Vamos a contar en un minuto. Sincronicemos el cronómetro o del reloj o del teléfono y veamos un minuto. Después que practiquemos mucho, 10, 20 veces, vamos a practicarlo en 30 segundos. ¿Cómo es esto? Bueno, en vez de ser un minuto, que son 60 segundos, vamos a practicarlo en 30 segundos. Si en 30 segundos me dio 6 respiraciones, lo voy a multiplicar por 2. Entonces ya voy a obtener las respiraciones por minuto. Serían 12. 30 segundos por 2 serían 60 segundos el minuto. Y en esos 30 segundos fueron 6, fueron 7 respiraciones en un minuto, lo multiplicó por 2, serían los 14. Y entraría, empezamos a registrar. Debemos llevar el registro de todos los signos vitales encontrados en este paciente. C, de circulación. Allí vamos a cuantificar los pulsos, principalmente tensión arterial, y vemos la parte que no tenga más heridas, no esté sangrando por ningún otro lugar. Déficit neurológico, aquí le vamos a hacer una evaluación sencilla, que muchos le dan dolor de cabeza, pero bueno, vamos a hacer una evaluación sencilla. E, de exposición, control de temperatura. Control de temperatura. A exponer, si fue víctima de motocicleta, cayó, como quien dice, rodó por el pavimento, debe tener múltiples lesiones o heridas, por decirlo así, y debemos exponer y sacar la ropa, la vestimenta de esta persona para verificar bien las heridas que puedan tener ocultas. Y después controlamos la temperatura con mantas térmicas. Bien, la evaluación secundaria es una valoración que se va a hacer céfalo-caudal, de cabeza a los pies. Bien, a la persona después que veamos si tiene pulso, respira, ok. Vamos a ver, obviamente si no tiene hemorragia, vamos a hacer céfalo-caudal. ¿Qué vamos a hacer con la yema de nuestros dedos? Desde la frente hacia atrás, vamos a hacer como que dice peinado o barrido para tratar de hallar hallazgo en el cráneo, si hay deformaciones hacia arriba o deformaciones hacia abajo, protuberancia o hundimientos. Estos hallazgos o simplemente sangre, ¿okay? Alguna herida que pueda tener allá, nos va a decir si hubo traumatismo craneal o no hubo traumatismo, herida en el cráneo, ¿no? Vamos a bajar los orbitales de los ojos, oídos, la parte detrás del oído, la parte de atrás, es muy importante revisarlo porque se presenta a veces cuando hay traumatismo craneal o hemorragia internas, un signo que se llama signo de Butler o signo de batalla en español, y esto nos da indicadores de una posible hemorragia interna. Dentro del oído, si hay sangre, si hay líquido verde, esto sería ya una posible fractura y con salida de líquido cefalorraquídeo o de sangre como tal. Importante entonces, cráneo, ojos, oídos, fosas nasales, boca. El boca también es importantísimo para saber si hubo pérdidas de piezas dentales en la nariz, si hay ruptura, como no, o en la parte de explosión, si ahí se quemaron los vellos nasales como tal. Si se queman los vellos nasales, ya nos pueden dar una indicación de que puede haber quemaduras de las vías respiratorias.
Seguimos bajando en el tórax, los vamos a dividir en dos, ¿no? Hemitórax izquierdo, hemitórax derecho. En el hemitórax izquierdo, con las yemas de los dedos, vamos a pasarlo por los espacios intercostales hasta el final, hasta la parte más posterior que podamos. Igualmente por acá. Allí vamos a ver, a encontrar lo mismo, vamos a buscar lo mismo. Herida, eh, protuberancias o hundimiento, bien sea inflamación o posibles fracturas que nos den esto que se puede hundir en el tórax. Todo en el tórax es muy delicado porque no afecta también directamente la respiración. Entonces, con eso de hemitórax de un lado primero, después el otro lado. Igual cuando estemos valorando, verificando los miembros superiores, va a ser un lado primero, después otro lado. No evitemos hacer la valoración en ambos brazos al mismo tiempo o el tórax a ambos lados al mismo tiempo, porque si hay una queja de dolor, es difícil determinar cuál es donde le está doliendo, si es el derecho o el izquierdo. Igual, por eso es en mi tórax izquierdo, no hay dolor, no hay queja, en mi tórax derecho, si hay una queja o un dolor, ya sabemos dónde está la ubicación y tenemos que hacer la exposición. Debemos retirar las prendas de ropa. Mm, con la mujer es mucho pudor en la calle cuando vayamos a retirar las prendas. Por lo general le podemos retirar la camiseta, uso, suéter que tenga colocado, pero su brasier o su no sé, lo podemos aflojar y dejar y le tapamos. Ya dentro de la unidad, dentro de la ambulancia, sí podemos hacer la valoración más completa. Igualmente vamos a cuidar y mantener el pudor del paciente, sobre todo si está acompañado de un familiar, su esposo, X. Bien, seamos muy profesionales en esto. Bajamos a la parte de la pelvis. La parte de la pelvis con mucho cuidado. Si el paciente está inconsciente, vamos a hacer un hundimiento de la pelvis para ver los movimientos que sean simétricos de los miembros inferiores obviamente las piernas, los muslos. Si lo movemos hacia el lado izquierdo, las dos piernas deben moverse al lado izquierdo. Si lo movemos al lado derecho, las dos piernas deben moverse. Si está inconsciente y hacemos, empieza, se queja del dolor, soltamos inmediatamente. Este es un movimiento que no me acostumbro, no me gusta recomendarlo porque si hay fracturas, desplazamiento como tal, va a haber mucho dolor y pudiéramos hacerle ese daño al paciente. Si el paciente está totalmente inconsciente y una pierna se torna a un lado y la otra no responde y la otra sí responde, ya inmediatamente podemos presumir y decir que hay una luxación como tal o fractura de cabeza de fémur. Ahora, acá, como le comentaba, de cabeza a pies, cabeza, nariz, boca, oído, garganta, en la espalda importantísimo. Cuando vayamos a colocarlo al paciente en la camilla tal o en la camilla donde vamos a hacer el traslado, revisemos por favor siempre la espalda. Siempre que la espalda se evalúa, que la columna esté por lo general en una línea recta, que no tenga nada hacia los arcos costales, no haya un morado, un equimosis como tal, porque nos dan señales de puede ser de un posible o traumatismo o hemorragias internas como tal. ¿Qué vamos a buscar? Crepitación, extravasación, hematomas, deformidad, temperatura, dolor, signos en las extremidades superiores e inferiores. Bien, entonces, ¿qué pasamos? Céfalo caudal. Siempre recordemos que igual que los miembros superiores, en la inferior, con los dos brazos, con las dos manos, un lado una pierna primero, muslo y pierna, de otro lado muslo y pierna. No los dos al mismo tiempo. Bien, deformidad, crepitación, heridas, sangrado.
vamos a hacer esa evaluación muy bien. Vamos a convertirnos en investigadores de una escena. ¿Sí? Buscar todos esos hallazgos, todas esas posibles pistas que nos puedan decir qué fue lo que pasó, pues nos puedan decir a qué impacto pasó, si es en herida de bala, busquemos entonces la orificio de entrada, orificio de salida. Eso lo vamos a hablar un poco en la siguiente clase. De la escala de la Comer Glasgow, esto es para ya en la parte D de nuestro plan X, A, B, C, D, E. Entonces ya hablamos de X, hablamos de la A, B, C. En la D vamos a hablar de la escala de la Coma de Glasgow. Es para tratar de tener una idea, una escala muy usada desde los años 70, de tener una idea de cómo está funcionando nuestro cerebro, la parte neurológica, ¿okay? En traumatismo, qué tan afectado puede estar el cerebro. Bien. Para esto vamos a hacer evaluación de 3 puntos principales: parte ocular, verbal y motora. Como digo yo, para yo acordarme: ocular, verbal y motora. Ocular, verbal y motora. Ocular con un máximo de 4 puntos, ocular 4 puntos, verbal 5 puntos y motora 6 puntos. Sumado todo esto nos va a dar 15 puntos. Acá se acostumbra a decir, tiene 13 de 15, tiene 14 de 15, 8 de 15. ¿Sí? Una persona orientado, una persona bien, por decirlo así, va a tener siempre 15 puntos. En el peor de los casos, va a tener 3 puntos. No es 0, es 3 puntos. ¿Okay? Comenzamos con la parte ocular. La parte ocular, si está la persona, está orientada, te abre, está viéndote, está viendo todo desde que ustedes llegaron, es- con nada más los ojos, está viendo, llevando, quizá no se pueda mover mucho, pero te ve y te busca con los ojos, abre espontáneamente los ojos. Entonces ya le vamos a darle 4 puntos en la parte. Si está con los ojos cerrados, pero tú lo llamas, hey, amigo, señor, y abre los ojos, hace un llamado, un sonido, entonces le damos 3 puntos. Quizás lo vuelva a cerrar, que no lo pueda mantener abierto, entonces igual le vamos a darle 3 puntos porque te responde al llamado. Si al llamado no responde, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Vamos a infligir un poquito de dolor, ¿bien? Con un lapicero puede ser, fincándolo en nuestro dedo pulgar de nuestra mano dominante, podemos hacerle esto sobre la uña de las personas. Le aplicamos dolor allí y te abre los ojos, así como que, ¿para qué pasó? Cuando hace esta reacción, le damos 2 puntos. Si llegamos, no abre los ojos. Llegamos, no abre los ojos ni al sonido, ni al dolor. No hay ninguna forma de que abra los ojos. Le damos un solo punto. Bien, vamos ahora a la valoración verbal. Esta persona nos abre los ojos y, y puede medio conversar con nosotros. Aprovechemos y le preguntemos cómo se llama. Vamos a anotar qué fue lo que pasó, sabes qué día es hoy. Debemos hacerle preguntas orientadas a esa persona para saber si tiene algún tipo que está orientado en tiempo y espacio. Y si nos dice, sí, yo venía manejando la moto, se me atravesó un niño, lo evité y me volteé y me- perdí la conciencia y cuando llegué ya estaba, cuando abrí los ojos, reaccioné y ya estaban ustedes acá. Ok. Si está confuso, le decimos, ¿cómo te llamas tú? Y se queda pensando, ya voy, y no recuerda su nombre, y te dice otro nombre que no es. Le dice, ¿qué día es hoy? Sí, hoy es sábado y es domingo o el lunes. Entonces,
quiere decir que te está respondiendo, pero está confuso. Si le preguntamos algo y cómo te llamas y nos dice moto, moto, persona que en accidente de moto, lo más importante es la moto y no su salud. Pero bueno, entonces dice palabras que podemos entender la palabra, pero que quizás no es una frase completa, bien, pero nos dice palabras, entonces le damos 3 puntos. Eh, si no nos dice palabra, nos dice sonido, mueca, ah, eh, trata de decir una palabra y no le da, no le sale completa, entonces tenemos que son 2 puntos nada más. Vamos sumando los puntos que hayamos arriba, más el punto de abajo, más la respuesta motora. Si le damos la mano, dame la mano, ¿puedes apretármela? Sí, te la aprieta. Ok, qué bien. Entonces, si nos aprieta y nos da la mano, obedece las órdenes como tal. Entonces, a esta persona le vamos a dar de una vez 6 puntos. Si no nos aprieta mucho, pero localiza dolor en donde le estemos palpando y puede sentir ese dolor como tal, bueno, podemos darle 5 puntos. Decimos, tócate la mano, el hombro, con la mano derecha, tócate el hombro izquierdo y puede llevarlo y tocarlo, 5 puntos. Si le decimos, puedes doblar la mano hacia el centro, hacia adentro, como tal, trata de llevar la mano al hombro izquierdo y no puede, llega a mitad o no puede doblar la mano, entonces le vamos a darle 4 puntos. Perdón, si lo hace normal, flexiona la mano normal, 4 puntos. Si no lo hace normal, 3 puntos. Puedes tocarte el abdomen, barriga, el pecho, y no puede mover ese brazo, 3 puntos. ¿Sí? Lo puede hacer, 4 puntos. Puede hacer la extensión de los brazos, no puede hacerlo, o medio lo puede hacer nada más sin la flexión, sino solamente extensión, entonces serían 2 puntos nada más. Y si no puede hacer movimiento, 1 punto nada más. Entonces tenemos que en la sumatoria, en la mejor de los casos, 15 puntos y en el peor de los casos, 3 puntos. Esto no le voy a pedir que se lo aprenda de la noche a la mañana. De hecho, estoy tratando de sacar a ver si le saco una ficha, por decirlo así, de estas comas de Glasgow, de otra versión que lo pudieran imprimir y colocarlo detrás de un carnet. Bien, sería bastante útil para todos nosotros. Dárselo y alguien me diga que si bajo presión, un accidente, sobre todo con motorizados o con personas que no son muy sociables y con esa presión social entre familiares, conocidos, amistades, bueno, apúrate, y sacar y sumar y acordarse de eso, mira, es bastante difícil. Por lo tanto, con esa fichita pueden ayudarse bien para sacar la escuela de la escala de coma de Glasgow y llegar al centro hospitalario y decirle, doctor, tiene 13 de 15 en Glasgow o tiene un Glasgow de 13 de 15. Bien. Pero para esto también hay otra escala que es más sencilla. ¿Ok? La escala de ABDI como tal. Esto son cuatro preguntas, si sí o si no. Son simples. Alerta, verbal, dolor o inconsciencia. Alerta, verbal, dolor o inconsciencia. ¿Está alerta? Sí. ¿Está alerta y se mueve? Sí. Entonces, esto equivale aproximadamente en Glasgow, 15 de Glasgow. No está alerta, pero responde a la voz, entonces puede ser 13 puntos en la escala de Glasgow. Responde solo al dolor, 8 puntos en la escala de Glasgow. 8 puntos en la escala de Glasgow ya se considera grave.
paciente grave. Este paciente cuando llegue, cuando ustedes van al sitio, ustedes toman bien en la escala de Glasgow y le dan 8 menor a 8, este paciente mucha delicadeza con los movimientos, mucha delicadeza con la reducción de movimientos, porque este paciente no está bien y cuando llega al centro hospitalario, hay que hacer una serie de cosas, sondearlo, entubarlo, hacer una serie de cantidad de cosas, procedimientos avanzados, y obviamente va a tomografía. Menor de 13 a 8 es moderado, pero tiene 13, no quiere, no, está bien, tiene 13, no, mentira, tiene 13, eso no está bien, ¿ok? Quiere decir que ya bajaron 2 puntos de la escala de Glasgow, 2 puntos es bastante considerable y debemos tener mucha delicadeza. Paciente inconsciente, no responde, no responde nada, 3 puntos, ¿ok? En la escala de Glasgow. Esto es una forma sencilla en la escala de ATI. Si no tenemos esa fichita, nos sacamos el mal, no vamos a ver la cuenta exacta en Glasgow y solamente responde a voz, le decimos, doctor, en la escala de AFI solamente responde a voz, solamente son 13 puntos en la escala de Glasgow. Ok, tranquilo, tráigamelo para acá, fino, bien, bacano, chévere. Hay otro tipo de escala, pero esta escala es parecida a la escala de Cincinnati. Esto es para determinar una persona, le hicieron llamada a una casa o en el trabajo. Mira, la persona está extraña, se siente extraña, está viendo mal. Para descartar un ACV o un SB, tengo una escala sencillita como la escala de Cincinnati. Bien, la escala FATS, la escala rápida, de F de face, de cara, pide a la persona que sonría. Tiene que tener una sonrisa, obviamente, simétrica, una sonrisa simétrica como tal. En esta simetría, si se le baja, deprime un lado, entonces, para ella hay algo raro. Levante los brazos, pídele que la persona que levante los brazos hacia el frente, los dos al mismo tiempo hacia el frente. Si un brazo se le cae, que es por casualidad al mismo lado de la depresión de la sonrisa, está ahí algo raro. Pide a la persona que repita una oración simple. El día de hoy es bonito. Y entonces va a tratar y no va a hablar bien, se lo va a entender mucho. Entonces, sin perder tiempo, sea uno o todos los síntomas o todos estos signos como tal, llevémoslo rápido a una urgencia. Si tenemos en nuestra unidad como tal, oxígeno, coloquémosle oxígeno, posición 45, Fowler 45, con oxígeno y vamos a llevarlo sin perder tiempo, rápido. ¿Okay? Rápido porque hay algo en el cerebro que está mal, algo a nivel neurológico que está mal. Puede haber sangre, contusión, conmoción, puede haber algo allí y hay que tratarlo a tiempo. De los reflejos pupilar, yo les digo a los muchachos que veámoslo, practiquémoslo, utilicemos linternas como tal o la linterna del teléfono y, veamos, o veamos primeramente un espejo, vemos el tamaño normal de nuestras pupilas, ¿bien? Si el tamaño normal es aproximadamente 2 milímetros de diámetro, está isocoria. Si está dilatada y con el pasamos el reflejo de la luz, no se abre, no se tiene algún movimiento de reflejo, entonces la miosis o miosis, puede ser que esta persona esté intoxicada por insecticida o otro tipo de sustancia. ¿Ok? Si al contrario están dilatadas, están muy abiertas como tal, de lo normal y no hay reflejo pupilar como tal,
entonces vamos a pensar que está en una falta de oxígeno, una intoxicación por alcohol industrial. En falta de oxígeno, ya sabemos que debemos colocarles oxígeno a este paciente. Anisocoria, cuando una pupila está contraída y otra pupila está eh, dilatada. Lo primero que vamos a eh, sospechar sería un traumatismo craneal. Esta persona llevó un traumatismo, si fue víctima de un accidente, por eso es que en los accidentes debemos hacer ese reflejo pupilar, debemos hacer esa evaluación como tal, para determinar si tuvo un daño a nivel cerebral o no. Y si no fue víctima de un accidente y tiene las pupilas así, entonces le sumamos a la escala de Adby como tal, la cara de Fats, perdón, la cara de Cincinnati, esa evaluación de los reflejos pupilares, ¿ok? Para ver si está una contraída y la otra está dilatada. O si hay alguna de las dos, vamos a sospechar de daño. Un ejemplo, una pupila dilatada, esto es una pupila relativamente normal. Ya sabemos entonces que para aplicar presión o aplicar una presión, no es el dolor, una presión a nivel por encima de la uña se va a tornar blanco. Al soltarlo se va a colocar otra vez rosadito. Eso en menos de 2 segundos quiere decir que hay buena irrigación sanguínea. Le hacemos en la presión, soltamos y en menos de 2 segundos se hace ese llenado capilar otra vez. Entonces hay buena irrigación sanguínea. Si hacemos esta presión y tarda más de 3 segundos para llenarse, está pasando algo. Hay una mala irrigación sanguínea y mala circulación. Hallemos también entonces en otro miembro superior, en los dos miembros inferiores. En todos vamos a chequearle esa llenado capilar como tal. Bien, acá hablando de la evaluación secundaria, eh, con los dedos desde la cabeza hacia abajo, buscando algún tipo de anomalía. En este caso, es con lo que llamamos el movimiento paradójico. En el abdomen vamos a revisar con los 9 cuadrantes, vamos a hacer el tacto, hay que levantarle la franela o la camiseta que tenga, lo que tenga colocado para verificar que no haya otros síntomas por allí, indicadores de algún daño. Por ejemplo, levantamos la camiseta, levantamos lo que tenga colocado y alrededor del ombligo, si encontramos equimosis periumbilical, se llama signo de Cullen. Si hallamos, levantamos esa camiseta y a los flancos de los lados, recuerden que los flancos derecho, izquierdo, alrededor del mismo ombligo, pero hacia las partes más laterales, encontramos equimosis, eso lo vamos a llamar un signo de Gray-Turner. Si hay equimosis en la porción inferior de los ligamentos inguinal, esto es signo de Fox, que se asocia también a la ruptura del aneurisma abdominal. Si hay problemas en el abdomen como tal, en la parte más inferior, se va a reflejar esta equimosis en la parte interna de la pierna de las personas, de persona como tal. El signo de Bryan, es una equimosis escrotal, asociada también a la ruptura del aneurisma aórtico abdominal de la lesión o lesión hepática. Una ruptura del aneurisma de la aorta abdominal, arteria que baja por el abdomen, o una lesión hepática, lesión en el riñón como tal. Este es el escroto de un bebé y se le tornó totalmente morado con equimosis. Esto es lo que le voy a decir, esta es la parte de la región lumbar o la región del flanco a nivel lumbar, a nivel lateral. Una equimosis de este tamaño, lo que le llamamos el signo de Gray-Turner. Acá también signo de Cullen con más rango hacia ambos lados.
Esto es característico de hemorragias internas, por traumatismo, por, por, por daños hepáticos, por lo que sea, pero tenemos que hacer esta valoración. Síndrome de Mapache, ¿ok? Síndrome de Mapache, equimosis alrededor del orbital de los ojos. Estos síndromes también nos pueden decir que hay ruptura, hemorragia interna a nivel de cerebro, a nivel de cráneo, perdón, y que le afecta a las personas. Traumatismo, se le hizo el síndrome de Mapache, uy, tiene traumatismo craneal. Vamos a tener mucho cuidado con la movilización de esa víctima, esta persona. El síndrome de batalla, que te digo que hay que hacer la valoración detrás de la oreja porque ahí se presentan un signo de batalla, battle. Este battle también nos da el indicador de hemorragia interna, hemorragia craneal. La presión arterial también puede afectar la presión de las arterias de los ojos y le produce ruptura, por lo tanto puede haber cuando se torna totalmente rojo, puede ser lo que llamamos nosotros una hemorragia a nivel de ojo como tal. Desviación de la tráquea, en vez de estar alineado como tal, está desviado. Esto es muy delicado porque esto es síndrome de que está pasando algo a nivel de tórax pero es un signo muy tardío. O sea, puede aparecer 40 minutos después del evento. Por lo tanto, cuando ya llegamos al sitio y ya hay desviación de tráquea, uy, esto tiene tiempo, tenemos que actuar un poco más rápido, sin perder tiempo. Pensamiento crítico. O sea, pensar rápido y eficaz. Y gurgitación de la vena yugular. Este es otro síndrome, es otro signo tardío de que está pasando algo a nivel de tórax. ¿Qué está pasando? Puede ser una neumotórax, hemotórax, eh, un tórax paradójico, cualquier problema en el tórax. Y estos síndromes son clásicos de ellos, ¿verdad? Pero también son tardíos. Por lo tanto, cuando lleguemos y veamos estos signos, vale, esto tiene tiempo. No vamos a perder tiempo. Hagamos lo que hay que hacer para la hemorragia, vías aéreas, respiratorias, bla, bla, bla. Y a la ambulancia y vámonos. También tenemos esto, la cianosis a nivel distal, a nivel de los dedos. No hay la dorado, es porque ya no hay mucha oxigenación, como no hay mucha circulación con oxígeno en estos miembros, eh, falta de oxigenación como tal. Igualmente en el bebé, la cianosis que hay a nivel de boca, sobre todo el recién nacido, lo vamos a ver que hay que hacer una revisión. Eh, Coloquemos oxígeno en este caso al niño, bien, para ver si podemos y llevarlo al centro hospitalario con una mejor oxigenación y quizás se le pueda desaparecer esa cianosis, ese morado como tal. Otro síndrome que podamos ver y que es evidente es cuando la persona empieza a sudar frío, pegajoso, siente que está sudado, porque se siente pegajoso, que se siente frío. Eso es un síndrome característico de un shock, característico de que también hay mala irrigación sanguínea y está pasando algo malo. Esta sudoración no podemos ignorarla como tal. Bien, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Espero que haya sido bastante claro en cada una de las láminas, que hayan tomado sus apuntes de cada una de las láminas de ser necesario.
que estemos bastante claros. Y como les dije al principio, lo vuelvo a repetir y lo reafirmaré, estoy a la orden a nivel de los grupos. Bien, quizás no preguntan porque le dan cierta pena, cierta, pero no hay pregunta tonta. No hay pregunta tonta. eh, Nadie nació aprendido. El proceso de nosotros es enseñarles todos y cada uno de ustedes. Y mientras podamos, lo vamos a hacer con todo el gusto posible. O sea, todo el gusto. Y quizás si la misma duda que tenga usted lo pueda tener otra persona. ¿Eh? O mira, me pasó esto, 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 y usted dijo esto, esto y esto. Bueno, mira, sí, pudo haber pasado esto, no hay problema. Le damos la mayor explicación posible. Bien, nos queda más que despedirnos, que tengan todos un feliz descanso, que con la bendición de Dios haya sido bastante provechoso. Tomen sus notas, repasen sus notas. Pronto va a salir inmediatamente después de este video. Vamos a hacer los videos de la evaluación primaria, secundaria, evaluación de la escena y después la evaluación. Pregúntenme antes de la evaluación, por favor. ¿Ok? Feliz noche. Saludos. Dios me lo bendiga a todos. Seguimos en contacto. De pantalla.